Profesor Jairo Gallo, vamos a meternos en un campo de letras movedizas, la subjetividad. ¿Alguna vez ese legado de la filosofía que le permitió al profesor Lacan, al psiquiatra Jacques Lacan, que fue el que de alguna manera introdujo el psicoanálisis en Francia, y con el cual está el eje París-Buenos Aires y París-América Latina, de alguna manera con el español, tocó en algún seminario incluso el concepto de intersubjetividad, y al hablar de eso pareciera que fueron palabras casi prohibidas en una época. No se podía hablar subjetivamente porque había que ser objetivos. Entonces el campo en el que usted se desenvuelve tiene que ver con la subjetividad, pero también subjetividad y sociedad. Yo creo que son dos, uno podría decir que son como sinónimos, subjetividad y sociedad, algo así. Menos mal que hay una serie de psicoanalistas últimamente, como el Jorge Alemán, el argentino que vive en España, que en estos días ha estado en una controversia, pero bueno, él siempre ha señalado, no solamente él, bueno, otros, pero me acuerdo ahora de él, que la subjetividad y el sujeto son cosas diferentes. El sujeto es el sujeto del psicoanálisis es ese sujeto del lenguaje que pareciera, más que la crítica que le hacen algunos filósofos precisamente al lacanismo es ese, que fuera el sujeto trascendental kantiano, algo así, ese inamovible que perdura, que es previo a, bueno, de eso no vamos a hablar ahora, o si quieres hablamos ahorita un poco más de eso, pero hay otro que es la subjetividad. La subjetividad creo que también ha sido, no solamente el lacanismo en Francia, ya sabemos que Foucault también durante sus últimos seminarios tocaba mucho el concepto de subjetividad, y lo volvió a traer a pesar que había hablado de la muerte del hombre, algo así. ¿Por qué para Lacan o para Foucault era importante la subjetividad? El sujeto y la subjetividad también. Yo creo que la subjetividad es precisamente son las consecuencias de cómo un sujeto se coloca en la sociedad. Y uno podría pensar la sociedad como dice otro con mayúscula, el más famoso otro con mayúscula lacaniano. Es decir, la subjetividad es el producto de ese posicionamiento, de cómo un sujeto se posiciona dentro de un discurso. Yo creo que eso es importantísimo, no solamente para el psicoanálisis, es importantísimo para las ciencias sociales en general. Yo creo que si algo ha pasado en las ciencias sociales, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es que cada vez que rechazan el psicoanálisis y el psicoanálisis lacaniano, se está perdiendo de un importante aporte para poder entender las lógicas sociales y entender esas subjetividades, que creo que fue eso que le faltó a Foucault para, a pesar que Foucault, bueno, tenía esa relación odio-amor con el psicoanálisis, sobre todo con el psicoanálisis en general, o lacaniano, pero le faltó eso. Es decir, si uno puede servir algo de psicoanálisis, es para entender esa relación sujeto-sociedad, que es la subjetividad, algo así. Por ejemplo, en Colombia, un país tan exquisitamente romántico, ¿usted se atreve a clasificar a Colombia como toda una comunidad que tiene alguna subjetividad o algún elemento de su subjetividad en común? Me hiciste acordar que para Lacan el discurso son modos de cómo circula un goce, el goce. Ese concepto lacaniano del goce, que bueno, para entenderlo un poquito rápidamente, es lo que está más allá del principio del placer freudiano. Eso que causa la repetición y eso que también... El síntoma. Claro, y que hace sufrir. Yo creo que cuando decía todo discurso es una manera como circula el goce en una sociedad, es más o menos lo social, es lo que más o menos plantea Lacan. Entonces uno podía entender que para entender esa subjetividad mostraría los modos como nosotros nos relacionamos y los modos como gozamos, algo así. Y esos modos de gozar también son los modos como sufrimos, que es algo muy importante. Nosotros tenemos una manera particular de sufrir. Y yo voy a relacionar rápidamente con la violencia. La violencia es un modo como hemos sufrido este país durante, no 50 años, yo a veces escucho la palabra una violencia de 50 años, no, una violencia que tenemos varios siglos. Es decir, no solamente hace 50 años. Y el psicoanálisis podría dar luces cómo entender esas lógicas de sufrimiento, de cómo circula un goce a través de la sociedad, y eso se muestra a través de la subjetividad. Vamos a hacer un silencio en esa expresión que usted acaba de lanzar. La lógica del sufrimiento. Eso es muy psicoanalítico.
la lógica del amor, la lógica del sufrimiento, la lógica del dolor, la lógica, me atreví en un momento, la lógica de la agonía y la lógica de la muerte. Un poco puede parecer poesía, sin embargo, ¿cuál sería ese sentido o esa interpretación que usted ha llegado en su trabajo como investigador, como psicoanalista, como maestro, doctorado en ciencias sociales y políticas, a pensar ese dolor, ese sufrimiento, ese goce del colombiano con esa ese particular estigma de la violencia en este país, que afortunadamente parece que al menos simbólicamente se hizo un pare ahora en este año con la firma de un tratado de paz con la FARC. Y ojalá se haga con el ELN y ahí vamos y después con... Bueno, cuando me estabas haciendo la pregunta estaba pensando en 100 años de soledad. Que ahora está en estos días ha estado de moda. Celebrando 50 años. 50 años precisamente. Yo siempre digo esta historia, mi tesis de pregrado, después de... Yo me gradué de psicólogo hace 18 años, 19 cumplo este año, fue análisis psicoanalítico de 100 años de soledad. Y estaba pensando por qué dije esa obra, y yo creo que esa obra dice mucho de nosotros. Es más, cómo convertir algo particular de nosotros en algo universal es porque también dice algo de casi toda la humanidad, y por eso es tan universal, 100 años de soledad. Independientemente, bueno, hablamos de sus críticas o sus críticos, algo así, pero sí, para mí 100 años de soledad es una obra universal y es su valor. ¿Y qué nos dice 100 años de soledad? Precisamente nos dice cómo, bueno, comienza con un mito, además que la obra es bellísima en ese punto. Comienza con el mito de que José Arcadio Buendía, si no estoy mal, se quiere casar con su prima. Y bueno, y se casa con su prima, pero hay un temor, lo que se me va acordando ahora porque hace muchos años no la leo, hay un temor que un hijo nazca con la cola de cerdo. Y por eso no se consume el matrimonio. Creo que ahí comienza la historia. Y ahí termina la historia. Y ahí termina la historia. Claro. ¿Y qué pasa? Se tienen que ir al pueblo donde son porque hay un primo que le dice que, claro, Prudencio Aguilar le dice que poco hombre porque no había podido embarazar a su mujer. Y eso, bueno, en ciertas culturas eso es peor que te digan cualquier cosa. Entonces, bueno, está el duelo y lo termina matando y él se tiene que ir porque había un asesinato de por medio, que otra vez el mito de la muerte, algo así. Y bueno, ¿qué pasa? Durante toda la obra, todas esas páginas es un recorrido por evitar eso. El incesto. El incesto. Y hay una repetición de nombres, una repetición de historias, una repetición como de actos. Y al final, ¿qué termina? Termina la consumación del incesto y se termina acabando Macondo, el fin de Macondo. Bueno, toda esa historia, ¿para qué? Para mostrar la pregunta que me hiciste sobre Colombia. Yo creo que esa obra se hizo en Colombia porque hay algo de nosotros en esa obra. Y es un intento de repetición, de violencia, porque hay mucha violencia también a través de la obra, que termina destruyendo precisamente a Macondo. Entonces, yo creo que ahí es una muestra que eso somos nosotros. Una serie de repeticiones, de muerte, de guerra, de combates, de aniquilar al otro, para tratar de evitar algo que es inevitable. Entonces, en vez de tratar de evitar lo inevitable, tenemos que hacernos cargo de eso. Y yo creo que muchos presidentes en Colombia habían querido evitar las FARC. ¿Cómo evitándolas? Atacándolas. Es una manera de evitar las cosas. ¿Y qué pasó? Se recrudeció la FARC, lo que hizo fue como los síntomas. Antígona, es sí. Antígona. Agrandando el síntoma, hasta llegó un momento que era insoportable. Afortunadamente, cierto gobierno, este actual, se dio cuenta, ojo, yo no estoy defendiendo el gobierno, digo, este gobierno es un desastre en muchas cosas, pero en eso por lo menos acertó, o atinó a pensar. Digamos, cuando usted dice gobierno, como en un universo como el de Colombia, tan presidencialista, sería el presidente Santos. Hay que abonarle eso, hay que decir las cosas, por lo menos se dio cuenta que la villa no podía ser más muerte y más balas. A Dios lo que es de Dios, sí. Y a Santos lo que es de Santos. Claro. Una observación antes que se me vaya, profesor Jairo Gallo. La pregunta es, ¿ya sospechaba García Márquez ese 100 años de soledad que se lo pasó construyendo previo? Ahora me acuerdo que la hojarasca, el epígrafe de la hojarasca es una cita de Antígona. Entonces eso de lo incestuoso, de tratar de evitar el destino, que es justamente también el mito de Edipo y que es lo que Freud de alguna manera pone a funcionar en el psicoanálisis
¿cuál sería entonces ese punto de la subjetividad de los colombianos que a usted le atrae o le llama la atención para tipificar a este país? Queremos evitar lo inevitable, es decir, hemos querido evitar lo inevitable. Y lo inevitable es, precisamente, en vez de estar negando lo real, un concepto que en el psicoanálisis lacaniano es muy fuerte, ¿por qué no nos podemos hacerle frente a eso? Es decir, tratar de hacerle frente puede confundir con confrontar en choque, sería asumir. Asumir la eso. asunción. La asunción. Es decir, aquí hay un destino y nosotros tenemos que hacernos cargo del destino. Hace unos días, cuando estamos en la presentación del libro, a mí se me ocurrió algo, tenemos que hacerle frente, es decir, somos también hijos de una violencia colonizadora. Bueno, una opción es quejarse de eso. Ay, sí, nos pobrecitos nosotros que vinieron los europeos, nos quitaron todo. La otra es, no pasó nada. La otra es la de Fanfano, que siempre decía que nosotros asumimos la mente del colonizador, un texto brillante de Fanfano, donde nos condenaron a la tierra y piel, máscara blanca y piel negra. O la otra es, bueno, ahora sí hay otra. ¿Hay otra? Sí, hay otra. Tenemos que asumir que somos hijos de eso, de esa violación, de esa usurpación, y comenzar a construir algo desde esa historia. Algo diferente que no sea la repetición de o volvernos colonizadores o volvernos colonizados, algo así. Yo creo que... Jairo, te voy a hacer una propuesta. Hagamos un ejercicio bien psicoanalítico. Esa asunción del destino de aquello que se quiere evitar, pero que inevitablemente ahí está, y que tú pones como fundamental para que pueda desarrollarse el espíritu de un pueblo, la subjetividad de un pueblo. Si te estoy interpretando... Una subjetividad diferente a sufrir. Una subjetividad diferente al sufrimiento. Esa es exactamente la idea. Yo voy a tratar de hacer un ejercicio. Miremos a ver qué pasa. Yo nombro una ciudad de las tantas que usted conoce, que sé que conoce y que ha vivido su espíritu y su subjetividad, y usted me dice una palabra que le llegue como Asunción. Voy a arrancar desde Barranquilla, después Bogotá, luego Buenos Aires, y no sé si quiere que le pregunte otra así que sea muy familiar suya, pero... Esas tres, porque esas tres. Bueno, Barranquilla, su tierra, Barranquilla, Colombia. Se me ocurrió la primera palabra que es novista. ¿Qué le tocaría asumir a Barranquilla? Yo hace unos días lo dije también, dejemos de estar pensando que somos Miami, es decir, no somos Miami, y tampoco lo vamos a hacer nunca, porque Miami es Miami y nosotros tenemos que ser Barranquilla. Sí, los chistes hacen gala de eso. Además que le dicen Quillami. Barranquilla, Bogotá. Lluvia. Y cuando digo lluvia, me acordé de García Márquez, decía que la ciudad, además que lluvia tiene es un significante, hablando de teoría lacaniana, muy importante para mí en Bogotá. Bogotá llueve la mitad del año, más o menos. Y yo creo que hasta más. Y la mitad del día. Sí, entonces la mitad del día. García Márquez siempre usaba una metáfora que a mí me gusta mucho, que es, en Bogotá llovía mucho, era porque era el llanto de la conquista de la colonia, algo así. Y creo que era una manera de decir, sigue sufriendo. Y creo que Bogotá nació de un sufrimiento. Yo a veces les digo allá en Bogotá a los estudiantes bogotanos, les digo a algunos, es que esta capital nació con la sangre. Sí, hay que recordar que Gonzalo de Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Ferremán llegaron a ese punto, era porque estaban buscando el dorado, que nunca se encontró. Pero se quedaron ahí esperando a ver si lo encontraban algún día. Es decir, nació de esa codicia, algo así, y nació de toda esa muerte, de esa codicia. Vamos acercándonos a la tercera pregunta. Yo pienso acá, cumbia, cumbia, chucuchucu y tango, ¿cierto? De Buenos Aires. Melancolía. A mí me parece Buenos Aires... Ayer me decía su esposa que Buenos Aires padecía mucha depresión. Todos tienen algún dolor, un muerto, una... Pareciera que, claro, Buenos Aires fue una ciudad fundada por inmigrantes italianos y españoles, en su gran mayoría, bueno, y otras nacionalidades. Y parece que como que siempre estuvieran viviendo en dos mundos, algo así, el que dejaron y el que trataron de construir en ese lugar. Y creo que había una añoranza, algo así como que lo que dejamos. Y parece que de cierta manera, y yo creo que esa podría ser una explicación, no es la única, una de las explicaciones por qué el psicoanálisis se desarrolló tanto en Buenos Aires.
tratando de ver cómo, de cierta manera, se curaban de esa melancolía, haber dejado allá a toda su familia en esos barcos, o todos sus seres queridos y todas sus pertenencias y toda su tierra en esos barcos, como se fueron a emigrar a Argentina, sobre todo a Buenos Aires, algo así. Me gusta esa observación para hacer la pregunta inversa. Si los argentinos, y en Buenos Aires particularmente, tiene tanta fuerza el psicoanálisis, ¿qué tiene fuerza en Bogotá? ¿Qué se siente en Bogotá? Desafortunadamente para mí, bueno, yo digo desafortunadamente en Bogotá hay, por lo menos el psicoanálisis casi nulo, está muerto, pero hace poco yo estuve en Buenos Aires y me hicieron una pregunta también, está muerto, pero está vivo, porque uno puede solamente construir cosas cuando no hay nada que perder, algo así, y en eso me acuerdo Gillet, o Cizet, como algunos lo dicen, que dice eso, es decir, cuando uno va por las causas perdidas, cuando puede hacer muchas cosas. Es decir, el psicoanálisis en Bogotá es, bueno, la única vez que el psicoanálisis algo tuvo de fuerza fueron cuando los médicos, psiquiatras, eran algunos o muchos eran psicoanalistas, pero eso tampoco fue una gran mayoría. En los años 50, 60 y 70, algo así, algo 80, pero hoy yo digo más o menos cuántos psicoanalistas va a haber en Bogotá, no pasan de 500, en una ciudad de 8 millones de habitantes. Es decir, eso no es... Yo alcancé a hablar de psicoanálisis con mi profesor de neuroanatomía en la universidad. Pero ya el psicoanálisis en la medicina se murió y en la psicología nunca nació. Es decir, por ahí uno que otro intento en la Universidad Nacional, pero esos fueron pequeños intentos que todavía existe la Escuela de Psicoanálisis en Bogotá de la Universidad Nacional, pero en Bogotá el psicoanálisis es nada. Pero yo creo que eso, en vez de ser algo negativo, es algo positivo. Ahí estoy pensando desde Hegel. Solamente las cosas pueden... La negación de una negación. Claro, puede hacer surgir algo, la creación, algo así. Puede crear algo. ¿Y Barranquilla? Barranquilla en particular, yo ingresé al psicoanálisis en Barranquilla. ¿Será la reflexión? Lo argumentativo de esta ciudad, porque es que esto parece un Nueva York chiquito. Aquí hay unas pequeñas colonias de diferentes cosas y se reúnen y mantienen un ritmo, un ejemplo de la reflexión barranquillera en su máxima expresión de lo barranquillero como en tanto reflexión argumentativa del hombre del litoral es el Carnaval de las Artes, que es la reflexión como espectáculo. Pero viniendo más acá a lo nuestro, el hecho de que en Barranquilla exista aún 25 años después, un círculo psicoanalítico. El círculo psicoanalítico del Caribe es una cosa titánica. Si algo hay que mirarle a esas mujeres del círculo, es que han sostenido un espacio a pesar de todo. Es decir, en contravía de todo. Y no les ha importado que sean 4, 5 personas, 7 personas, 10 personas. Son las 5 mujeres más inteligentes de la ciudad. En su apogeo son 20 personas que se reúnen, algo así debe ser. Y se siguen reuniendo a pesar de. Es decir, allí, eso es. Yo creo que ahí sí. ¿Usted estuvo en el círculo? Sí, yo estuve en el círculo, ahí comencé. No estoy, porque yo me fui. Pero yo creo que hay que mirarle eso, pero la admiración viene también. Yo creo que eso se puede suceder solamente cuando uno va en la senda del deseo, algo así. ¿Qué importa si sean 4 personas durante 25 años reuniéndose? Pero siguen reuniéndose y parte de, por lo menos que a mí me hayan quitado el psicoanálisis, viene de ellas. Porque algunas fueron profesoras mías en la universidad. Entonces, y verlas reunidas ahí, yo también me reuní con ellas varios años. Yo creo que mi impulso es, uno debe seguir sosteniendo esos espacios a pesar que no sean masivos, a pesar que nunca, de pronto la mayoría de gente no te va a reconocer, a pesar que eso no da plata, bueno, todas esas cosas, eso es al contrario, eso es, uno hasta pierde plata ahí, gasta plata. Entonces, eso es lo importante, es decir, seguir sosteniendo eso porque uno, solamente reunirse, hablar de lo que uno quiere hablar, eso es un placer. Yo creo que... No un goce. No, eso es lo que te iba a decir. Un verdadero placer. ¿Cuál es la diferencia entre goce y placer? Esa es una diferencia, precisamente las vías de la pulsión, llamamos a Freud, vamos a hacer eso daría lugar para pensar otra pregunta. Ese universo de una ciudad en donde hay tanta gozadera como Barranquilla, ¿por qué al lado de eso está la reflexión? Y quisiera de pronto tocar también otra ciudad muy particular en Colombia, como dos, que son Cali y Medellín. Pero yo creo que eso da lugar a otra pregunta, ¿no es cierto?